Muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Diego Esteban Gutiérrez Valencia. Voy a tener el placer de compartir con ustedes lo que es la plática que me aceptaron. De antemano, muchas gracias. Que tiene por nombre Problema de contorno de Riemann en medios elásticos fractales. Esto en representación de la Universidad Autónoma de Guerrero, particularmente el doctorado en matemáticas, en el marco de lo que es el 56 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. Actualmente vengo asesorado por estos tres doctores y pues nada, a presentar mi trabajo, que consta de estas cuatro fases. Y pues bueno, la teoría de la elasticidad lineal es un modelo matemático que describe cómo los objetos sólidos, bajo ciertas condiciones y suposiciones, se deforman debido a condiciones de carga preestablecidas. Esta teoría de la elasticidad lineal es una rama del estudio de la mecánica de los medios continuos. Derivado de esta teoría se deduce lo que se llama el sistema de Lamé-Navier, que originalmente está en tres dimensiones, pero para nuestro caso tenemos es un sistema de ecuaciones en derivadas parciales en dos dimensiones, que sería considerar ya no un objeto sólido en tres dimensiones, sino lo que es una lámina. Ese sistema de Lamé-Navier bidimensional está dado por lo que es la ecuación uno. Delta denota el operador de Lamé, el operador laplaciano, y los parámetros lambda y mu se conocen como parámetros de Lamé. Esta teta está dada por estas derivadas parciales. U y V vienen siendo lo que se conocen como un campo de desplazamiento. Hay que reconocer que este sistema de ecuaciones diferenciales se puede deducir o se deduce regularmente en lo que son las deformaciones, pero para nuestro caso vamos a estudiar los desplazamientos de la frontera del Sol. Cuando hay una ausencia de fuerza externa, el sistema 1 se convierte en lo que es el sistema 2. Y para que ese sistema de ecuaciones tenga un sentido físico, lo que se conoce en los parámetros mu y lambda deben satisfacer estas dos condiciones que se muestran en pantalla. Una positiva y la otra mayor a menos 2/3 de mu. En cuanto a lo que se ha trabajado al respecto de este sistema, una solución muy usual es lo que es la fórmula Kolosov-Mushkelis-Billy, que se obtiene a través de lo que es el análisis complejo, y pues esta fórmula permite representar el campo de desplazamientos mediante dos funciones holomorfas de variables complejas. Y pues esta fórmula permite un estudio de problema de frontera de tipo Dirichlet. Recientemente, hace un par de años, en el 2021, con el grupo de investigación se estudió este sistema, pero en el caso en el que ya se considera lo que se conoce como un tipo de problema de salto. Es un problema de frontera que se llama problema del salto. Se obtuvo una reescritura para el sistema de la Mena-Bier bidimensional, pero en su forma compleja, reduciendo el sistema a una sola ecuación. Se obtuvieron fórmulas de Borel, Pompelio y de Cauchy para estudiar las soluciones de este problema de salto. También lo que es el problema de contorno de Riemann clásicamente está considerado para funciones analíticas, y es muy clara la literatura al respecto de los aportes de Gajow 1980. Y el problema de contorno de Riemann no solo se ha abordado para lo que son funciones analíticas, sino funciones de orden superior, como lo pueden ser las funciones polianalíticas, bianalíticas, o también las conocidas funciones doble periódicas analíticas. También una nueva teoría de lo que son las funciones lambda-K analíticas, y este aporte hecho por John Chisu en el 87 permite abordar lo que es el sistema de Lamé-Navier y sus posibles soluciones también. Ya para lo que es nuestro contexto, la ecuación de Lamé bidimensional, el problema consiste en que dado un dominio omega sub más cuya frontera es una curva cerrada, gamma desumable, de tal forma que D está entre 1 y 2, encontrar una solución f del sistema de Lamé-Navier homogéneo en este dominio, de tal forma que se satisfagan estas tres condiciones, siendo estas dos las condiciones del problema de contorno de Riemann. Se tienen en cuenta la condición de desvanecimiento, que las derivadas parciales en el infinito se
hagan cero y que además la solución de f sea del orden del logaritmo natural a medida que z tiende a infinito. Los coeficientes G0 y G1 mayúscula, conocidos como coeficientes de Riemann, y las funciones dato F0 y F1 minúscula deben satisfacer que sean de Holder con exponente nu, y ese exponente nu debe estar en 0 y 1. Y además, los coeficientes de Riemann G0 y G1 no pueden desvanecerse. Tengo que señalar aquí que las soluciones relativas a la primera condición de contorno establecen pues la forma que tendrían que tener los desplazamientos, mientras que la segunda condición de contorno se relacionan con lo que es el vector de deformaciones para analizar ya directamente lo que sería en R el sistema de la Menavier. Pero para ello, esta investigación se ha hecho en dos pasos. En un primer momento es resolver el problema anterior para el caso en el que el dominio esté acotado por una frontera suave y posteriormente generalizar esos resultados para un dominio con frontera fractal desumable. Entonces, prácticamente el problema número 4 se va a reducir en lo que es el problema número 6 que pueden ver en pantalla, con las mismas condiciones de desvanecimiento y todo. Y pues se va a seguir un algoritmo. El algoritmo consiste en considerar una solución en la forma de la fórmula Kolosov-Mushkelis-Billy, hallar una factorización para esa primera ecuación de la Menavier homogénea que está dada por la función h, y a partir de ella derivarnos en problemas de contorno de Riemann para funciones analíticas y así ir resolviendo entonces el problema. Consideramos la función h, ella es analítica y pues bueno, reemplazando esto en lo que es usando la segunda condición de contorno del problema número 4, pues llegamos a la fórmula que vemos aquí. Pero para obtener la fórmula 8 tenemos una restricción y es que hay que considerar que el coeficiente de Riemann sea igual a su conjugado para poder obtener una abreviación. Así ya con la fórmula 8 y sabiendo que H es analítica, pues vamos a trabajar con un problema de contorno de Riemann clásico que ya ha estado en la literatura por Gajow y pues cuya solución viene dada dependiendo del índice de Gajow que posea el coeficiente de Riemann. En este caso sería la función coeficiente de Riemann, que en este caso sería G sub 1. Pues bueno, la solución para H está dada por lo que es la fórmula 10 y lo que es la fórmula 11. Ahora bien, una vez encontrado esta H, hay que ver la relación que tiene esa H con lo que es la fórmula Kolosov-Mushkelis-Billy. Y esa relación con la fórmula Kolosov-Mushkelis-Billy viene dada por una de las componentes que conforman esa fórmula Kolosov-Mushkelis-Billy, que es la función phi'. Entonces, phi' se relaciona con H por lo que es la fórmula 12. Y mediante un proceso de integración se puede obtener lo que es la segunda componente, que es esta phi cursiva. Una vez encontradas estas dos componentes, faltaría nomás hallar la tercer componente, que es la función psi. Para ello, reemplazamos todos los resultados obtenidos para phi y phi' en lo que es la primer condición de contorno que depende directamente de f, y desde ahí, pues bueno, podemos despejar un problema de contorno de Riemann para lo que es la función psi, como se ve en la fórmula 13, en donde f sub 0 asterisco está dada por toda esta fórmula larga. Claramente la única condición aquí es que habría que garantizar que f sub 0 asterisco fuera de exponente Holder nu, y efectivamente lo es. Y dado que por hipótesis esta función psi, que es una de las componentes de la fórmula Kolosov-Mushkelis-Billy, es analítica, pues bueno, nuevamente caemos en otro problema de contorno de Riemann para funciones analíticas, que va a depender del índice de Gajow que tenga esta función aquí. Y pues bueno, la fórmula está dada tal cual como se presenta en la fórmula 14 y considerando para el caso del que el coeficiente sea negativo para la fórmula 15. Y pues nada, ya hemos resuelto o hallado las componentes de lo que sería de la fórmula Kolosov-Mushkelis-Billy, que se reduce en este teorema
teniendo en cuenta los siguientes casos. Este caso de aquí, para cuando hay que tener en cuenta cuando los coeficientes de Gahoff sean ambos positivos, ambos negativos o de distinto signo, y asimismo se conjugan las fórmulas obtenidas. Si se dieron cuenta, trabajar el caso suave me presenta una restricción, y es que yo debo considerar que el coeficiente de Gahoff de la fórmula de la función G sub 1, perdón, coeficiente de Riemann, debe ser igual a su conjugado. Entonces yo quiero quitarme esa necesidad. Y esa necesidad me la quito es trabajando ya directamente con lo que es la condición sobre la función h, porque como se vio anteriormente, esta función h depende de lo que es la derivada parcial. Entonces, ya esta segunda condición de contorno ya no estaría dada directamente de los valores internos y externos de los valores interiores y exteriores de la derivada parcial respecto a z de la condición f, sino que vamos a trabajar directamente con la factorización de la función h. Así ya yo me voy a quitar la restricción de que este coeficiente tenga que ser igual a su conjugado. También hay otra ventaja de considerar directamente esta segunda condición de contorno, y es que con estos coeficientes alfa y beta, que son coeficientes, son números reales que dependen de los parámetros de la m, lambda y mu, voy a poder trabajar con distintos parámetros en el interior y en el exterior, lo que me puede llevar a concluir que, por ejemplo, si consideramos una lámina que le hacemos un hueco en cualquier parte, una lámina puede ser en la parte de afuera de aluminio y en la parte interna de cobre, y a partir de ahí empezar a estudiar estos resultados. Esa es la ventaja que me ofrece de considerar directamente esta condición. Además de que ya el problema no lo voy a considerar sobre una frontera suave, sino que lo voy a considerar sobre una frontera que sea desumable. Para ello vamos a basarnos en los trabajos de Harrison y Norton, 1992, en definir lo que es una curva desumable. Y además de ello, vamos a estudiar o vamos a hacer uso de un lema muy importante. Y es que si mi dominio está acotado por una curva desumable y yo hago una descomposición de tipo Whitney en cuadritos de diámetro D de ese dominio, al yo sumar todos esos cuadritos, pues voy a tener que esa D suma es finita. Cabe resaltar que las soluciones obtenidas para el caso suave, si se fijan, están dadas en términos de integrales de la frontera. Como ya estoy trabajando en una frontera fractal, yo ya no voy a poder trabajar desde la frontera, sino que voy a tener que trabajar esas aproximaciones por el dominio. Por eso es que es importante este lema. Además de ello, vamos a considerar lo que es el teorema de extensión de Whitney en su versión compleja, y pues decimos que f tilde es continua con exponente nu, va a ser una extensión de Whitney de esta función de tal forma de que satisface estas dos condiciones de compatibilidad. Así pues, para atacar lo que ya es el problema en el caso en el que el dominio esté acotado por una frontera desumable, primero vamos a definir una transformada de Cauchy como lo está en la fórmula 18, y además con el teorema subsiguiente vamos a garantizar de que esta transformada de Cauchy tiene valores límites continuos para el caso en el que se considera este exponente nu mayor a d medios. Bueno, y ese teorema anterior lo que me establece es que esa transformada de Cauchy que se estableció es una solución al problema del salto, que sería considerado un problema de Riemann, pero en el caso del salto. Y pues bueno, condiciones de unicidad para esa transformada de Cauchy se obtienen de la singularidad removible de la curva omega de tal forma de que se satisfaga o bajo esta condición de que la dimensión de Hausdorff de mi frontera gamma menos 1 sea menor a mu, siendo este mu el exponente de una función Holder continua.
Siguiendo el mismo proceso que se elaboró para trabajar con una frontera desumable, pues la factorización sigue siendo la misma y se tendría que trabajar es con un problema de contorno de Riemann para funciones analíticas. Pero en este caso hay que considerar ya que la curva gamma es desumable y también se asume de que el exponente de continuidad Holder-Nu es mayor a D medios. Así, primero se resuelve el problema homogéneo del problema anterior, y para ello se obtiene lo que es la función canónica que está dada por la fórmula 20. Considerando eso y también de que ese exponente mu Holder satisfaga esta inecuación de aquí, se obtiene que esta función canónica x sub 1 va a ser continua con exponente mu. Y además, si la función h anterior es una solución para el problema 19 de tal forma que la función dato sea idénticamente cero en esta clase, entonces también lo va a hacer considerar la división de la función canónica con lo que es la función h. Y también mediante el uso del teorema de Dolchenko se puede garantizar la analiticidad de esta función psi sub 1. Y pues por el teorema generalizado de Liouville, pues esta función psi sub 1 a lo más va a ser un polinomio de grado kappa sub 1 menos 1, donde kappa sub 1 va a ser el coeficiente de Gajow asociado a la función, al coeficiente de Riemann g sub 1. Luego de resolver el problema homogéneo, hay que resolver el problema no homogéneo y para ello hay que tener en cuenta esta nueva acomodación de lo que es el problema inicial y se resuelve mediante la literatura que está en Gajow y obtenemos una fórmula como se ve en pantalla que es la 21. Así pues, nomás quedaría analizar para el caso en el que el índice de Gajow sea negativo y pues nomás hay que tener en consideración cuando los coeficientes relativos a esta función psi sub 0 se hacen cero, por lo que se debería satisfacer lo que es las integrales de 22. Y así obtenemos una primer proposición que es, bueno, la forma que tiene esa función h. Y ya en un segundo momento, como lo vimos anteriormente, es trabajar directamente con lo que es la función psi. Y si ven, aquí aparecen unas constantes, que es directamente el parámetro de la mu, pero este parámetro, recuerden que hay uno en el interior y uno en el exterior. Por eso me permite trabajar esto en este sentido aplicativo. Ya para esta función sí tenemos nuevamente otro problema de contorno de Riemann para funciones analíticas que se resuelve de forma clásica, solamente que hay que tener la garantía de que esas funciones sean continuas o sean p integrables con p mayor a 2. Para el caso anterior, pues la función dato g sub 0 asterisco debe garantizarse esa p integrabilidad y por tanto debo realizar unas transformaciones de tal forma de que ya puedo garantizar esa p-integrabilidad mediante el uso de lo que es el teorema de extensión de Whitney. Una vez más, una vez más, garantizando esta p-integrabilidad, procedo a resolver el problema otra vez de contorno de Riemann. Primero el homogéneo, garantizando la función canónica, y luego estudiando el problema no homogéneo, que es hallar la otra componente de esa función psi minúscula. Y así llegamos a lo que es la forma de mi función psi. Y pues ya, no queda nada más que ver las relaciones, como en el caso suave, de la función h con la función phi, la función phi prima y esta componente psi, y ya nuestro problema de contorno de Riemann quedaría resuelto. En este caso, para lo que es una curva desumable, que deberíamos considerar como hipótesis de que esa curva, o de que esos exponentes de continuidad satisfagan lo que está marcando el cursor. Eso sería todo de mi parte. Agradezco mucho la atención y agradezco mucho su invitación. Muchas gracias.